por estos comentarios sobre la primera parte y ahora le damos la palabra a Anuka, que nos va a hablar de la segunda parte a partir del capítulo. A partir de la década de los 70, buenas tardes, con continuidades, rupturas, Alberto Mego abre este capítulo de los 70 recordando los 100.000 muertos víctimas del terremoto en Ancash en 1970, como anunciando el terremoto político y artístico de esa década, una década coronada por el teatro popular en el Perú, en un contexto en el cual, como lo recordó Manuel, al calor de la Revolución Cultural China del 66, de las guerrillas peruanas del 65, del Mayo 68 francés y de la Junta Revolucionaria del gobierno del 68 al 78 en el Perú, con un capitalismo que se fortalece después de Velasco, pues la ciudadanía peruana y latinoamericana camina hacia la forja de una nueva mentalidad popular, con artistas que van a asumir una posición en defensa de las luchas de los pueblos desde una mirada política, dialéctica, que se verá reflejada en el teatro y el arte como herramienta de transformación social. Un arte que acompañará a las movilizaciones, como hemos visto en los 60s, de las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles. Un teatro definitivamente opuesto al teatro de profesionales, al teatro comercial, al arte convencional, con jóvenes del pueblo que crean sus propias agrupaciones teatrales para servir y reflejar las reivindicaciones de los más pobres. Obras de teatro que tienen como tema, por ejemplo, las medidas de lucha de un sindicato obrero. Obras presentadas en las calles de las zonas marginales y barriadas en todo el país, en los auditorios de los sindicatos y cooperativas, en los patios de las universidades, porque también jóvenes estudiantes, desde los teatros universitarios, cuestionan, entre otras cosas, al gobierno de Velasco y adhieren al teatro popular. Ya tiene un rol ahí clave el TUC, el Teatro de la Universidad Católica, en Camaná, que entonces es políticamente de izquierda y actúa, por ejemplo, varias obras de Brecht. De la misma manera tenemos el Teatro Universitario de San Marcos, como lo recordó Manuel, que actuaba en zonas populares hasta el gobierno de Velasco instrumentaliza el teatro popular al crear el mal llamado TNP, Teatro Nacional Popular, que no tuvo nada de popular y menos de nacional. Lejos del Estado, los dos más grandes representantes del teatro popular, ya se ha dicho y se repite en los 70s, el mimo Jorge Acuña, primero en su caso en Ayacucho y después en la Plaza San Martín en Lima, donde reunía tanta gente que aparecía muy a menudo la represión policial del Estado, viendo siempre al pueblo como un potencial enemigo, y el segundo, Víctor Zavala Cataño, ambos egresados, es importante decirlo, de la Escuela Nacional de Arte Escénico y ambos profesores en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Zavala, autor, como saben, del teatro campesino, donde se pone énfasis en el rol histórico del campesinado desde un eje clasista y andino también. Por lo cual Zavala escribirá en 2009, como prisionero político desde la cárcel de Canto Grande, que, cito, su estadía en Ayacucho en 1964 y 65 coincidió con la segunda gran ola del movimiento campesino en el Perú, con 500.000 campesinos movilizados en defensa de sus tierras en la región centro-sur. Fin de cita. Y su libro Teatro Campesino responde a esa realidad social de lucha contra la opresión y la explotación. En esta misma década, Alberto Mego, en su libro, también habla de su propio recorrido como integrante, por ejemplo, de la Mesa de Autores Teatrales, cuando era solo alumno de secundaria, escribiendo ya para un programa cultural de TV, trabajando con su maestro, Juan Rivera Saavedra, con quien ha tenido un fuerte lazo hasta la muerte reciente de Juan. Alberto cuenta la polarización y divisiones en varias agrupaciones culturales de esa década, de acuerdo a posicionamientos políticos, como por ejemplo en la misma mesa de autores teatrales, que después de un caso de censura por las autoridades municipales de Lima en el 7-1, se divide entre los que apostan por el carácter artístico del teatro y los que siguen a Brecht defendiendo el objetivo político de la mesa para contribuir a la educación popular en Perú y Latinoamérica también.
sin ningún apoyo institucional y con diálogos, eso sí, entre el público y los artistas después de las representaciones, cito, consiguiendo la participación reflexiva del pueblo hacia la formación de una conciencia crítica y de compromiso revolucionario. En esa misma década ocurrió una división similar. Creo que esa década es caracterizada por esas divisiones, voy a citar tres, ya cité una primera, una división similar dentro del movimiento poético horacero, que inicialmente habla, cito, de la necesidad de manifestarnos ante los hechos de una realidad con la que no estamos de acuerdo. Proponen ellos una poesía que no invite a la conciliación ni a pacto con las fuerzas negativas. Denuncian, cito, el silencio y la cobardía de las generaciones bastardas, que solo hicieron el leve intento de escribir poesía efectista a consecuencia de masturbaciones mentales, de lucubraciones, de gritos histéricos o cosquillas para contentar a los burgueses al momento de la digestión. Si somos iracundos, dicen, es porque esto tiene dimensión de tragedia. A nosotros se nos ha entregado una catástrofe para poetizarla. Se nos ha dado esta coyuntura para culminar una etapa lamentable y para inaugurar otra más justa, más luminosa. Es la cita del manifiesto Palabras Urgentes de Horacero. Y a continuación se divide pues, el grupo liderado por Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel, ya que para Ramírez Ruiz, Horacero se fue aburguesando con los pasos que había dado Pimentel. De la misma manera, en el mundo teatral ocurren divisiones acerca del rol del teatro. Por un lado, tenemos los seguidores de Grotowski, que se alejan del lenguaje verbal a favor de lo sensual, como lo hará Cuatro Tablas, por ejemplo, y por otro, el teatro de Brecht, comprometiéndose con los dramas vividos en el Perú en medio de una dictadura militar. Y en los 80s ya vemos, por ejemplo, a la evolución de Yuya Ascani, que empieza en el 1972 con una obra, Puño de Cobre, sobre una huelga del movimiento sindical minero en Huancavelica, y obras que desde Brecht tratan, por ejemplo, de la toma de tierras por campesinos en Andahuaylas, en el 78, en torno a ideas socialistas, estoy hablando de Yuya Ascani, reivindicando el papel político del teatro en el Perú, pero cuando surge el conflicto armado interno en 1980, Yuya Ascani renuncia a su teatro inicial, abandona su criterio de clase, etniciza su teatro, se institucionaliza, entra a los círculos oficiales, y por todo eso Cristian Franco escribirá, lo cito, si Cuatro Tablas es la gran mentira, Yuya Ascani es la traición, la de la traición de los ideales y la de su propia coherencia. ¿Por qué el arte no cumplió su rol transformador? ¿Qué pasó con el movimiento de teatro en el Perú? ¿Dónde está su responsabilidad y su valor? Y en los 80s, en cambio, en plena guerra, esa labor de compromiso social y político lo va a asumir en gran parte el TUNI, Teatro de la Universidad de Ingeniería. Una gran experiencia de trabajo en conexión directa con los barrios del Cono Norte. Y cito aquí el autor: la oficina del TUNI en el sótano del pabellón central de la universidad era constantemente visitado por humildes pobladores, dirigentes de asentamientos humanos, de invasiones, de sindicatos mineros en huelga, con ollas comunes en marcha de sacrificio, organizaciones estudiantiles y de maestros que nos invitaban a sus aniversarios, fiestas, mítines, celebraciones. Tuvimos muchas funciones en los espacios más inaccesibles, en medio de cerros y arenales, ahí donde la gente se ve obligada a vivir sin agua, sin energía eléctrica, sin servicios sanitarios, bajo las esteras, en los lugares más inhóspitos. Y la obra Ucharahampi, que es la primera que da el TUNI, pues trata de una comunidad campesina de Guayanay que tiene que aplicar una medida radical de justicia popular contra un gamonal abusivo. Ya entrando a los 90s, pues como sabemos, esta década es marcada por la dictadura del gobierno de Alberto Fujimori, con el despliegue del capitalismo neoliberal y del individualismo, y una sequía impuesta a nivel cultural y educativo desde los medios de comunicación que, gracias a ese gobierno y a su Sistema Nacional de Inteligencia, despolitizan, infantilizan a la juventud y a la sociedad en general. Asistimos a lo que el autor llama la faranduralización de la cultura, y el eje cultural
del teatro da un giro radical hacia la televisión, el cine y el protagonismo del clown, con el auge de los llamados cómicos ambulantes, que gracias a Fujimori llegan a tener programas de televisión. Se impone la mediocridad, se vuelve al arte por el arte, hay intervenciones militares en las universidades y hasta en calles donde todavía se puede presentar el verdadero teatro popular. Cito aquí a Alberto Mego: durante el diseño de los 90s, con el Fujimorismo se instituyó esa política cultural que consistió en organizar las herramientas superestructurales para borrar la memoria del pueblo. Esa propuesta cultural partía de la amnesia y marchaba hacia la amnesia. Fin de cita. Porque, como sabemos, las Fuerzas Armadas y paramilitares del Fujimorismo cometieron gran cantidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo miles de esterilizaciones forzadas y otras violencias sexuales contra mujeres andinas como medidas antisubversivas para acabar con el terrorismo del Sendero Luminoso. Y esos temas sí los vemos presentes en este siglo XXI, en los años 2000. Acabo de hablar de violencia sexual contra las mujeres, que sí se ven presentes hoy en el teatro, en el cine. Pienso, por ejemplo, en el festival Warmicuna Raimi, porque hoy día, más que nunca, en el Perú, en tiempos nuevamente de dictadura, bajo el régimen de Dina Boluarte, pues los y las artistas peruanas y la población en general están nuevamente en pie de lucha para volver a un arte con sentido social y político. Gracias.